Hola, en este video vamos a interpretar el caso clínico del módulo 10. Es la actividad 2 del módulo 10 del Diplomado de Patología Clínica 2022 y nosotros somos el equipo 3, compuesto por Salma, Daniela Alejandra, Raquel, Erika, María de los Ángeles, Ángel y yo, Alejandro. Empezamos. Entonces, nuestro caso clínico es una perrita poodle de 6 años hembra con signos clínicos bastante inespecíficos, que es vómito, anorexia, poliuria polidipsia, depresión, heces sanguinolentas y abdomen penduloso. Pasando al hemograma, vamos a pasar directo a las alteraciones. En la línea roja vemos una anemia leve o ligera, normocítica normocrómica, no regenerativa, porque no hay reticulocitos por arriba del valor de referencia, con un aumento de sólidos totales. Esto lo asociamos a una inflamación crónica y a pérdidas intestinales. Pero también en la bioquímica ya veremos a más detalle los sólidos totales. En la línea blanca vemos una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda y presencia de monocitosis, lo que es gran indicador de una inflamación asociado a una inflamación crónica activa localizada. La cronicidad dada por los monocitos, la activa dada por las bandas y localizada pues por la neutrofilia en lugar de la neutropenia. En la primera parte de la bioquímica vemos hiperglucemia, que puede estar asociada a una presencia de corticosteroides, pero también a una deficiencia de insulina, ¿no? Gran indicador de diabetes mellitus, ¿no? Que lo vamos a corroborar con el urianálisis para ver si tiene glucosuria, pero desde aquí ya estamos sospechando de diabetes mellitus, ¿no? Además vemos un incremento de urea, que puede ser por un proceso catabólico, pero también puede ser por deshidratación o un problema renal. De la misma forma vemos una hiperazotemia, que es por una disminución de la tasa de filtrado glomerular, es en gran parte por la deshidratación, por el vómito y por la poliuria polidipsia, ¿no? Eh, pero también no podemos descartar la presencia de una enfermedad renal, ¿no? También puede estar ligada al catabolismo proteico, ¿no? Ahorita la paciente está deshidratada. Si no lo estuviera, estaríamos hablando de que estuviera en un iris estadio 3, pero no lo vamos a saber hasta corregir la deshidratación y, bueno, corregir otras cosas que vamos a ver un poquito más en las últimas diapositivas, pero la presencia de una enfermedad renal está ahí latente, ¿no? Eh, Además tiene una lipidemia, hiperlipidemia, con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, está muy ligado a diabetes mellitus por una ausencia de insulina, que a su vez estimula la lipólisis y también puede estar inducida por corticosteroides, ¿no? El incremento de fosfatasa alcalina puede estar ligada a un, a- por, puede estar inducida por corticosteroides, pero también puede ser por una lipidosis hepática secundaria a una diabetes mellitus, ¿no? Y la hiperglobulinemia, incremento de sólidos totales, pues es por la inflamación crónica que genera esa hiperglobulinemia, además de la deshidratación que incrementa los sólidos totales, ¿no? En la bioquímica 2 tenemos una hiperfosforemia e hiperamilasemia por la deshidratación, por el vómito, por una hemoconcentración y por una disminución de la tasa de filtrado glomerular. La hipocloremia e hiponatremia son por pérdidas. La hipocloremia pues es por el vómito, donde se pierde muchísimo cloro, y hiponatremia por de la deshidratación en general. Pasando a la parte de ácido-base, tenemos un desequilibrio ácido-base mixto, lo cual está bastante interesante, ¿no? Porque no es compensatorio, son independientes. Por una parte, tiene una acidosis metabólica por acumulación de ácidos no volátiles, que en orina vamos a ver cetonas, pero también lactato por la deshidratación. Esa acumulación de ácidos no volátiles tiene un anion gap, o bueno, esa acumulación de ácidos volátiles tiene un valor de mal pronóstico. Está bastante por encima ese anion gap y de acuerdo a los criterios del doctor Núñez, ya se considera un mal pronóstico. Entonces, esta es una paciente de urgencia hospitalaria. Además, el otro componente que no es compensatorio, es independiente, es la alcalosis metabólica hipoclorémica.
Eso es por el vómito, ¿no? Que se pierde cloro, ¿no? Entonces, además de esa alcalosis, el DIF tiene, indica alcalosis. Entonces, entre la acidosis que presenta y la alcalosis que presenta la paciente, tiene más alcalosis que acidosis. Eso lo sabemos por el valor del DIF. Y también sabemos algo muy importante es la pérdida de bicarbonato, ¿no? Entonces, bicarbonato, la pérdida de bicarbonato también, dado que no tiene diarrea como para perder bicarbonato por esa vía, otra gran fuente de pérdida de bicarbonato es una enfermedad o lesión renal. Entonces, se va complementando el caso de diabetes mellitus con comorbilidades, ¿no? La osmolaridad de la paciente es hipertónica por una deshidratación, pero como tiene hiperglucemia, eso aumenta la tonicidad de líquido. Y ya lo mencioné arriba, pero la amilasa, algo muy importante, como no está 3 veces por arriba del valor de referencia, no es un gran indicador de pancreatitis, es más bien un indicador de esa hemoconcentración y esa disminución de la tasa de filtrado glomerular. Si estuviera 3 veces por encima, estaríamos con focos rojos pensando que es una pancreatitis. Pasando al ureanálisis, empezamos con la densidad urinaria, está por debajo del punto de corte, en perros que es 1.030, pero tiene hiperazotemia que vimos en la bioquímica. Entonces estamos hablando de que tiene hiperazotemia prerrenal, primero por la deshidratación, pero también renal. ¿Por qué? Porque porque generalmente ureanálisis cuando lo interpretamos a la par de un paciente con diabetes mellitus, como vamos a ver en este caso, eh, la glucosuria y la cetonuria interfieren aumentan la densidad urinaria. Pero en este caso, como está por debajo la densidad urinaria del punto de corte, para hablar de una hiperazotemia renal, entonces con más razón podemos saber que es una hiperazotemia renal, porque a pesar de que tiene glucosa en la orina y cetonas en la orina, esa densidad urinaria no llega al punto de corte. Entonces sabemos que es una hiperazotemia prerrenal por la deshidratación y renal por alguna lesión o enfermedad renal. La proteinuria, de la misma manera, sabemos que puede ser renal, no lo podemos confirmar hasta que hagamos pruebas complementarias, que es de las últimas diapositivas, pero también es postrenal porque vamos a ver una presencia de una infección, ¿no? Aunque sea una muestra tomada por micción, la presencia de cocos distrubita nos indica muchísimo una presencia de una infección, lo que ahí se filtran proteínas, ¿no? Pero no se descarta la renal, lo que aumenta el caso de una lesión o enfermedad renal. La glucosuria, ese ya es clave, como ya tenía hiperglucemia en la bioquímica, bueno, los signos, más hiperglucemia, más glucosuria, entonces ya sabemos que es diabetes mellitus. Pero también podría ser por una insuficiencia, una lesión renal, ¿no? Em, puede ser además de, ¿no? No se descarta. ¿Cómo lo vamos a saber? Hasta corregir la glucosuria por diabetes mellitus y volver a hacer otras pruebas, se podrá saber ya a más detalle. La cetonuria es bien importante en este caso porque en la diapositiva anterior vimos que tenía un anion gap incrementado, es decir, una acumulación de ácidos no volátiles, lo que habla de una acidosis metabólica. Pero si además de la acidosis, que puede ser, que son por lactatos y cetonas, tiene cetonuria, entonces sabemos que es una cetoacidosis diabética. Entonces esta paciente, si de por sí lo vimos en la diapositiva anterior, con más razón, esta es una paciente de hospitalización, es una paciente de urgencias, ¿no? Eh, La hematuria puede estar asociada a la inflamación por la infección y puede ser una de las causas también de la ligera anemia que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? La presencia de leucocitos también por una inflamación del tracto urinario bajo, por las bacterias. ¿Y por qué es esa infección? Pues como tiene glucosuria, pues entonces se predispone a una infección urinaria, ¿no? Y la cilindruria por deshidratación, pero también puede ser por daño renal. Y la cristaluria, que son los cristales de estrubita, siempre van muy ligados a una infección bacteriana y además tiene la presencia de bacterias, ¿no? Entonces, es importante tratar esa infección bacteriana y quitar todo lo que le hace ruido al ureanálisis para saber qué tipo de lesión o enfermedad o incluso insuficiencia, si se afecta más del 70% del parénquima renal, qué tipo de lesión renal tiene esta paciente, ¿no?
Pasando ahora sí a nuestro diagnóstico diferencial y pruebas complementarias. Sabemos que esta paciente tiene diabetes mellitus insulinodependiente, que es diabetes mellitus tipo 1, y una cetoacidosis, una crisis de cetoacidosis diabética, es decir, paciente de urgencia hospitalaria. Pero también no podemos descartar una lesión o enfermedad renal o incluso insuficiencia, ¿no? Como lo mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, sabemos que tiene la diabetes mellitus y además una comorbilidad por un problema renal, que no podemos determinar muy bien, dado toda la interferencia que otorga la diabetes, la cetoacidosis y la infección del tracto urinario, que no permite interpretar muy bien esa lesión renal para poderla categorizar, ¿no? Cómo está, ¿no? Estadificar. Pero la diabetes mellitus no podemos descartar que sea secundaria a hiperadrenocorticismo. Entonces, bien puede ser la causa primaria, diabetes mellitus por sí sola, pero puede ser secundaria a hiperadrenocorticismo y en este caso no la podemos descartar del todo. Eh, Bien sabemos que el cortisol es diabetogénico, pero como tiene la presencia de poliuria, polidipsia, eh, tiene la hiperlipidemia, aunque no tenga la linfopenia, que sería como uno de los signos clásicos, un leucograma de estrés, saber que esto es que reforzaría la presencia de un hiperadrenocorticismo, no lo podemos descartar del todo. Entonces se tendría que hacer pruebas. Lo ideal sería hacer pruebas complementarias para poderlo descartar. La linfopenia está presente en un 80% de los pacientes con hiperadrenocorticismo. Y esta paciente tiene la edad, tiene varias condiciones que nos hace sospechar de la enfermedad y no podemos descartarla. Entonces haríamos pruebas complementarias para descartar la presencia de hiperadrenocorticismo. La primera, la menos invasiva, la más fácil y la que si en caso de otorgar un resultado negativo podemos estar absolutamente tranquilos que no hay hiperadrenocorticismo, es la relación cortisol-creatinina en orina. Eh, con eso, si es un resultado negativo, sabemos que no es hiperadrenocorticismo. Si es positivo el resultado, tendríamos que hacer una supresión a dosis baja con dexametasona, porque no se podría diferenciar muy bien si es eh, simplemente por presencia de corticosteroides endógenos por estrés o si sí es un hiperadrenocorticismo, ¿no? Lo ideal sería no hacer la prueba en este momento, que la paciente está en una crisis hospitalaria, ¿no? Por la cetoacidosis, pero en su momento se haría. Y para la diabetes, en caso de querer reforzar aún más el diagnóstico de diabetes, se podría hacer una prueba de glucosa en suero persistente y de fructosamina que indica hiperglucemia prolongada, ¿no? Además, una ecografía a páncreas ayudaría muchísimo, ¿no? En este caso, si se quisiera hacer. Para la lesión, enfermedad o incluso insuficiencia renal, tendríamos que primero quitar todo el ruido que ahorita otorgan las otras enfermedades, ¿no? Pero sabemos que hay una disminución de la función renal, lo sabemos ya por varios indicadores, por la hiperazotemia renal, por la proteinemia, por muchos indicadores que vimos en la bioquímica que indicaban una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, tenemos que descartar eso, ¿no? Porque ahorita además tiene la deshidratación, que de por sí disminuye la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Pero necesitamos quitar el ruido para poder analizar bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y estadificarla y hacer un pronóstico con pruebas complementarias, ¿no? Entonces, no, en este caso no viene valor de la creatinina en orina, pero se podría hacer una relación proteína-creatinina en orina. Eh, Se podrían hacer pruebas de biomarcadores que son para identificar lesión temprana de iris estadio 1 y 2, de lesión renal aguda y también ultrasonido de riñones sería muy útil, ¿no? Y de adrenales para el hiperadrenocorticismo. Pero primero se tiene que corregir el desbalance electrolítico y la deshidratación que tiene esta paciente por el vómito, por todas esas eh, ácidos no volátiles que ha acumulado, pérdida de bicarbonato que vimos en esa diapositiva de bioquímica, pero también corregir la glucosuria
y la cetonuria, porque la glucosuria y cetonuria pues meten ruido en la interpretación de azotemia, que en este caso, a pesar de la glucosuria y la cetonuria, sigue siendo una hiperazotemia renal. La duda sería si fuera el escenario contrario, que en este caso pues no hay duda. Pero lo ideal sería corregir esos desbalances y corregir la infección que tiene, tratar esa infección que tiene la paciente, esa infección en tracto urinario. Porque como tiene tanta presencia de glucosa, pues se infectó. eh, y entre esas tres situaciones, la deshidratación, el desbalance electrolítico, bueno, la diabetes y la cuarta siendo la infección, lo ideal sería atender esas primero para poder descartar todo y poder entonces analizar muy bien qué tipo de lesión, enfermedad o qué estadio iris se encuentra esta paciente y saber pronóstico, ¿no? Y saber incluso si la anemia se debe a una insuficiencia renal crónica, que en este caso, como no tiene hipocalcemia, no es tan indicador de una insuficiencia renal crónica, pero sí puede ser una enfermedad renal, ¿no? Algo que no indica una insuficiencia, ¿no? Entonces, súper clave es atender esa infección de vías urinarias y descartar pancreatitis. ¿Por qué estaría bien descartar pancreatitis? Porque aunque la amilasa no estaba 3 veces por arriba del valor, eh, em, no se descarta la ausencia de pancreatitis, ¿no? O sea, no es gran indicador, pero no se descarta la ausencia, ¿no? Entonces, la infección de vías urinarias está favorecida por glucosuria y la cristaluria es también, la cristaluria con estruvita es consecuencia también de la infección bacteriana, ¿no? Entonces, pruebas complementarias, sería muy útil hacer un urocultivo con un antibiograma para saber muy bien qué antibiótico dar y un ultrasonido de riñón, ¿no? Y la pancreatitis, eh, la hiperamilasemia se ve que es evidente que es por una disminución de la tasa de filtrado glomerular y por la deshidratación, porque no está 3 veces por encima del valor de referencia. Sin embargo, si quisiéramos completamente descartar pancreatitis, existe la posibilidad de que la bioquímica se tomó después de una crisis pancreática, una pancreatitis aguda, y el valor de la amilasa ya estaba bajando. Y en ese momento se hizo el estudio y por eso no está 3 veces por encima del valor. Eh, y como tiene vómito, diarrea y ciertos factores de riesgo, se podría hacer pruebas para descartar absolutamente la presencia de pancreatitis, ¿no? Que sería la relación amilasa-lipasa, lipasa inmunoreactiva y también un ultrasonido de páncreas, que también lo habíamos visto que podría ser muy útil, ¿no? Un ultrasonido abdominal y aprovechar para ver varios órganos de una sola vez. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y pues esperamos sus comentarios en la retroalimentación. Esta fue la presentación del equipo 3 de la actividad 2 del módulo 10 del Diplomado de Patología Clínica. Muchas gracias. Hasta luego.